Muy buenos días, bienvenidos a la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta 13ª charla del ciclo, que lleva como título De Templo a Catedral, Cambios en el Edificio, el caso de Aguascalientes. Recordarles la dinámica de preguntas. Al ser un evento grabado, si desean participar, es necesario hacer uso del micrófono para que quede registrada su pregunta o comentario. Además, los incentivamos a comentar a lo largo de la presentación, pues es un tema muy interesante. Si se registraron por medio del correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a escribir su nombre en las hojas de registro. Me voy a permitir leer la semblanza de la invitada del día de hoy. Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. Es autora del libro Jesús F. Contreras en las Exposiciones Universales de París, 1889-1900. Fue beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, 2022, en la categoría Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural. Realizó una estancia postdoctoral académica de 3 años en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde desarrolló diversos proyectos de investigación histórica, uno dedicado a las epidemias presentadas en Aguascalientes en la segunda mitad del siglo XVIII. Ha participado en varios proyectos editoriales con capítulos dedicados a la historia eclesiástica de Aguascalientes, como la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en el siglo XVIII y la erección de la parroquia de Nuestra Señora de Belém en Asientos, 1731. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura y asistente de investigación en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Grupo de Estudios sobre Religión y Cultura del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel candidato. Muchas gracias. Bienvenida, doctora María Guadalupe. Hola, buenos días, muchas gracias por venir aquí. Hoy les quiero presentar un tema que he estado investigando en los últimos años que tiene que ver con la Catedral de Aguascalientes. No sé si alguna vez se han preguntado cuándo fue construida, quién la hizo, dónde estaba ubicada originalmente, si cambió de lugar. No sé si alguna vez alguien se lo ha preguntado. Creo que es algo muy importante porque muchas veces pasamos todo el tiempo por el centro y vemos la catedral, pero no nos detenemos a observar qué es lo que hay ahí, ¿no? Cuánta historia guarda este edificio. Por eso hoy quiero compartirles los hallazgos que yo he encontrado en esta investigación. En la segunda mitad del siglo XIX hubo un proceso en el que se formaron nuevas diócesis. Una diócesis es un espacio en donde se ubican muchas parroquias y están gobernadas por un obispo. Entonces, este proceso hizo que se crearan nuevas diócesis en México y que se construyeran nuevas catedrales. Muchas de las veces lo que pasó fue precisamente que las catedrales no se construyeron desde cero, sino que se fueron adaptando templos que ya existían desde el siglo XVIII. Entonces, estos templos que ya existían fueron adaptados, fueron cambiados, fueron modificados para funcionar como catedrales. ¿Por qué? Bueno, porque construir una catedral llevaría mucho tiempo, ¿no? A lo mejor 100 años de construcción de una catedral, y al haber ya un obispo que tendría que oficiar sus misas en la catedral, bueno, se decide hacer estos cambios. Entonces, tenemos varios ejemplos de templos que se construyen en el siglo XVIII que después se van a convertir en catedrales. Algunos de estos ejemplos son el templo de San Luis Potosí o la Catedral de San Luis Potosí, que comenzó a construirse en 1701, terminó de construirse en 1728 y se volvió catedral en 1854.
Luego, otro de nuestro ejemplo es Zacatecas. Zacatecas fue construida entre 1729 y 1772 y fue hasta 1863 en que se decidió que fuera catedral. Otro de nuestro ejemplo es Chihuahua. El templo de Chihuahua fue construido entre 1725 y 1760 y se nombró catedral en 1891. También de esta región es Saltillo, de 1745 a 1800, este es el que se ha llevado más tiempo en su construcción y fue nombrado catedral en 1893. Y el tema que nos interesa ahora, que es el de Aguascalientes, este templo fue construido entre 1706 y 1738 y se volvió catedral en 1899. Entonces, si se fijan, más o menos estos templos han sido construidos por la misma época, ¿no? En los años de los 1720 y son muy similares, son muy parecidos. De hecho, tienen estas columnas. Y aquí están las columnas, o sea, son muy similares porque sus características responden a algo que se llama la arquitectura de la plata. ¿Qué es la arquitectura de la plata? Bueno, pues el camino real de tierra adentro que pasaba de México hasta Santa Fe o Nuevo México, eran lugares donde había muchas minas, por eso la plata. Y se empezaron a construir estos templos pues para tener lugares donde oficiar las misas, donde recibir los sacramentos y por eso tienen características muy similares. Y justamente estos templos de la arquitectura de la plata son los que se convierten en catedrales en el siglo XIX. Bueno, en el caso de Aguascalientes vamos a tener 3 etapas constructivas. Estas 3 etapas son justamente en las que se han hecho los cambios más sustanciales. La primera corresponde a la época novohispana, la segunda ya al México independiente y la tercera es precisamente la adaptación del templo a catedral. Entonces, bueno, si se fijan en la primera etapa nada más tenemos lo que es la portada. En la segunda etapa ya tenemos lo que es la torre y el espacio destinado para el reloj y ya en la tercera etapa tenemos a la catedral como la conocemos con sus 2 torres. Entonces, bueno, en esta primera etapa que corresponde a la época novohispana, tenemos que recordar que Aguascalientes se fundó en 1575. Cuando se funda Aguascalientes es muy probable o muy seguramente hubo una modesta capilla que se utilizaba para los servicios religiosos. No conocemos en la actualidad, bueno, no hay información que dé certeza de dónde estaba esta capilla. Sin embargo, hay varios historiadores que dicen que esta modesta capilla es donde ahora hay una tintorería atrás de catedral, no sé si la ubican, y en esta tintorería exactamente queda este arco que está aquí. Entonces, hay varios historiadores que creen que como este arco es de un estilo que se llama tequitqui, es muy antiguo, es un arte que se considera hecho por indígenas, entonces creen que esta es la primera capilla que va a haber en Aguascalientes, de la cual solamente sobrevive este arco y que después se va a mover a donde está actualmente la catedral. Entonces, bueno, estas son solamente unas hipótesis porque no se han demostrado hasta el momento. Bueno, entonces, aunque se funda Aguascalientes en 1575 y está esta capilla, no hay una parroquia como tal, o sea, es nada más una capilla en donde no hay un sacerdote fijo. Entonces, probablemente el sacerdote venía desde Lagos de Moreno, de lo que ahora es Lagos de Moreno, a dar la misa los domingos y a lo mejor ni siquiera venía todos los domingos, sino que hay de vez en cuando. Por eso los habitantes de Aguascalientes solicitan tener una parroquia para tener un cura fijo que les pueda impartir los sacramentos.
Entonces, lo que hacen es que lo solicitan al Obispado de Guadalajara, que es a donde pertenecíamos, y en 1601 se crea la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y entonces, al crear la parroquia, se decide construir un nuevo templo, abandonar esta capilla, y este nuevo templo se va a ubicar en el emplazamiento que tiene ya actualmente, que es el que conocemos. Entonces, en la primera mitad del siglo XVII, pues dicen los cronistas de la época que en Aguascalientes solamente había un clérigo con 12 vecinos españoles considerados gente casi forajida y muy pobre. ¿Qué quiere decir 12 vecinos? No es que hubiera 12 personas, sino que había 12 familias. Y con esto de gente casi forajida y muy pobre, es decir, que no se sabía de dónde venían, quiénes eran, por qué se habían decidido establecer en Aguascalientes. Como saben, la historia de Aguascalientes dice que fueron vecinos de Santa María de los Lagos los que emigraron a Aguascalientes a fundar la villa. Entonces, bueno, pues son estos 12 familias que van a estar en Aguascalientes. Luego, en 1612, se le ordenó al cura de la parroquia, Gabriel Ordóñez, que la iglesia que está comenzada se acabe con brevedad y que los vecinos acudan a dar sus limosnas. ¿Por qué le ordenan esto al cura? Bueno, porque en 12 años tenían una iglesia muy modesta, muy pequeña, y en realidad no era como digna para que se impartieran los sacramentos. Entonces, lo que hace el obispo de Guadalajara es decir, bueno, ¿quién tiene que dar el dinero para construir la iglesia? Pues los feligreses, porque al final de cuentas los que van a resultar beneficiados con los sacramentos son los feligreses. Por eso los invitaba a lo de las limosnas. Y bueno, esta iglesia se va a terminar de construir y se va a bendecir en 1621. En 1621 entonces se celebra el primer bautizo en la nueva iglesia de esta villa. Y la nueva iglesia, bueno, no se han encontrado registros o planos de cómo era esta iglesia, pero se han encontrado descripciones. Entonces, con base en esas descripciones, yo hice esta representación muy básica para decir que esta iglesia no tenía crucero. Era un edificio de una sola nave quiere decir esto, es un rectángulo. En esta sola nave, que no tenía el crucero, tenía la capilla mayor, que es esta, o lo que ahora conocemos como altar principal. En esa época se le llamaba capilla mayor, y primero nada más existían los altares de Nuestra Señora de la Concepción y el altar del Santo Cristo, que sería este de aquí, y el del Santo Cristo, este de aquí, que se le hizo una capilla aparte de la nave principal de la iglesia, porque era un Cristo muy antiguo que tenía mucha veneración. De hecho, en la actualidad no se sabe si ese Cristo todavía está en catedral, al menos expuesto no está, pero probablemente lo tengan en las oficinas o lo tengan resguardado en otro lado, que es el Cristo de la Misericordia. Luego la iglesia tenía dos puertas, que era la puerta de la humildad y la puerta principal, que era la puerta del perdón. También estos primeros altares los había donado el primer cura, que era Lorenzo Rodríguez de la Vera. Estos accesos que ven aquí no tenían puertas, o sea, era nada más el espacio abierto porque no había dinero para poner las puertas. Luego después, en 1627, se va a agregar el altar de San Lorenzo, que es el que está aquí entrando por la puerta de la humildad. Luego se va a agregar el altar de la Ascensión, que era este de acá, y bueno, el altar de San Lorenzo lo regaló Lope Ruiz de Esparza, uno de los primeros pobladores de Aguascalientes. Y después Cristóbal Martín Lozano regaló el de la Ascensión del Señor.
Después, en 1640, se construyó la sacristía, que estaría aquí a un lado de la nave principal, y después la capilla del agua bendita, que es aquí, la pila del agua bendita para hacer los bautizos, y luego sería el altar de Santa Teresa y el altar de San José, que es este de San José y el de acá de Santa Teresa. Estos altares también fueron regalados por Gabriel López, que era otro de los habitantes de Aguascalientes. Es decir, que la iglesia en realidad nada más tenía el altar mayor, Nuestra Señora de la Concepción y el Santo Cristo, y todos los demás los regalaron los mismos vecinos. ¿Qué implica regalar? Bueno, que dan el dinero para que se construyan los altares y que además mandan pedir las imágenes religiosas que se van a poner en estos altares. Muchas veces escultura y otras veces en pintura. Luego en 1673 estaba en construcción todas estas capillas, que es la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Y finalmente se agregó el altar de las ánimas del purgatorio, que se colocó aquí, y el altar de la humildad y la paciencia de Cristo, que se encontraba a un lado de la puerta de la humildad. Y finalmente el de Nuestra Señora del Tránsito, que está aquí. La Virgen de la Asunción se encontraba en la capilla mayor, pero en esta época como que todavía no tenía la relevancia que va a cobrar en el siglo XVIII. En realidad en los documentos siempre se menciona la capilla mayor o el altar mayor y nunca se refieren a ella como la Virgen de la Asunción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Gracias. ¿Sí? Y el nombre de la otra puerta, ¿quién se los asigna? La misma gente. Como aquí se puso el Señor de la Humildad, ahorita les voy a mostrar una foto de lo que es el Señor de la Humildad, y se entraba por esta puerta, pues la puerta se empezó a decir, ¿dónde? Un ejemplo como ahora decimos, ¿dónde nos vemos? No, pues en la catedral de tal lado o de tal lado, ¿no? Decían la gente, en la puerta de la humildad, porque ahí estaba el Señor de la Humildad, y esta de la puerta del perdón, porque la gente entraba generalmente a persinarse y para confesarse entraban por la puerta principal. Y actualmente, disculpe la ignorancia? Sí, bueno, la puerta del perdón sería la puerta principal, la que vemos de frente, y esta puerta de la humildad es la puerta que da a la calle Madero o Moctezuma, okay, donde está el flujo vehicular. Ajá. Gracias. Sí, de nada. Sí. Esa ahorita se los voy a contar. Ahorita llegamos a la nueva puerta. ¿Con el que construyeron los indígenas? Tequitqui. ¿Tequitqui? Tequitqui. Gracias. No, es más bien la ornamentación. Ajá, sí, o sea, este tipo de flores es lo que se llama tequitqui. ¿Sí? Perdón. En México sí, en Aguascalientes no, este es el único que hay. ¿Puede uno ir a verlo? Sí, bueno, es que es una tintorería, pero entonces nada más es cuestión de hablar con las personas que atienden y son accesibles, porque es en el estacionamiento, de hecho es donde meten la camionetita de la tintorería. Ah, gracias. Yo tengo una duda, muchas gracias por estar hoy visitándonos. Gracias. Hace tiempo fui a Morelia y ahorita que estás hablando del arte tequiqui, es el que hacían los indígenas, ¿verdad? Uh-huh. Y me parece que hay una iglesia, no sé si la iglesia de Guadalupe. Sí, ¿Es sí, esa? es la iglesia ¿Sí? ¿O me Guadalupe. corriges? Sí, no, es arte tequiqui el que hay ahí, ¿verdad? Los santitos, todo. Todo de la iglesia de Guadalupe, de hecho en Morelia. En Morelia, ajá, es arte tequitqui, sí. Ah, muy bien, gracias. Sí. Sí, Santa Rosa de Lima, ajá, en Morelia también es de esta parte. Okay. Muy bien, entonces
Bueno, después de esta iglesia que se termina de construir en 1621, encontramos una serie de obras artísticas que se resguardan en la catedral. La primera de ellas es esta, que es la Asunción o Nuestra Señora de la Asunción, que está firmada por Cristóbal de Villalpando. En este caso hay varias teorías. Una de ellas es que esta imagen era la que estaba puesta en la capilla mayor en el siglo XVII, pero también hay otra teoría que dice que esta imagen no pertenecía a Aguascalientes, sino que en 1980 se hizo un programa para enviar obras artísticas novohispanas a toda la República Mexicana, porque todas se concentraban en México, y que fue de la manera que llegó la pintura. Entonces, bueno, ahorita faltarían más estudios, profundizar para saber qué tan cierto es esto, ¿no? Si esta imagen sí estaba desde el siglo XVII o fue de las que llegaron en los 80s. En realidad yo me inclinaría un poco más por la primera, de que estaba desde el siglo XVII, porque está dentro de la catedral, y otro tipo de obras más bien se fueron a los museos. Hay unas en el Museo Regional de Historia, hechas por Juan Correa, me parece. Entonces digo, a lo mejor esta otra versión pues no sería tan factible, porque entonces no tendría por qué estar en la catedral, tendría que estar más bien en un museo, pero pues hasta la fecha no hay manera de confirmarlo todavía, a falta de estudios con más profundidad. Lo que sí es un hecho, y es algo muy importante de resaltar, es que es la única imagen que tenemos de Cristóbal de Villalpando en Aguascalientes. Entonces eso le da también un enorme valor artístico, porque tenemos una obra de Villalpando. Entonces es una maravilla. Y bueno, esta la pueden ver en la catedral, a un lado de lo que es ahora el altar mayor, del lado izquierdo arriba. Y bueno, este es precisamente el Señor de la Humildad, y esta es Nuestra Señora de la Concepción. Sobre la primera, de Nuestra Señora de la Concepción, bueno, es una de las pinturas más antiguas que existen hoy en la catedral. Está firmada por Juan Correa, aquí en la esquina inferior, y se cree que, aunque no tiene fecha, se cree que fue realizada entre 1671 y 1673, ya que existen más obras de este periodo de Juan Correa en Aguascalientes. La otra cuestión es que la Virgen lleva una túnica roja con un manto azul, y esto también habla para poder datar la imagen como del siglo XVI. Entonces es probable que esta fuera la que estuviera en el altar principal de Nuestra Señora de la Concepción. Y en cuanto al Señor de la Humildad, que es de aquí, es una escultura, es una talla hecha en madera, también una de las más antiguas de Aguascalientes, porque de esta sí se tiene registro, por lo menos, que está en catedral desde 1673. De hecho, en la imagen no se puede apreciar muy bien, pero todavía está expuesto en catedral. Si ustedes van y lo ven, en lo que son sus pies se pueden ver un poco desgastados, la pintura que tiene en los pies está desgastada por la veneración que tenía Cristo a finales del siglo XVII. La gente llegaba y frotaba los pies y luego se frotaba, se santiguaba. Entonces es una imagen muy importante que al menos a principios del siglo XVIII era de gran veneración, y que ahora lamentablemente pues pasa desapercibida. Está en uno de los cruceros de la catedral, entrando a mano, bueno, lo he visto a mano derecha y luego lo he visto a mano izquierda, pero tiene una reja. El chiste es que, como tiene la reja, ya no se puede pasar a verlo, pero bueno, esta imagen es de las más antiguas que tenemos, y que era muy importante, de gran veneración para Aguascalientes. Y bueno, también antes de pasar a lo siguiente, Santo Cristo, bueno, esta humildad y paciencia de Cristo fue regalada por Baltasar Fernando Altamirano de Castilla, o sea, también era una devoción particular.
Era de un particular que creía mucho o le tenía mucha fe a este Cristo, y él es el que paga para construir el altar y que se ponga en la catedral, y es justamente el que le da el nombre a la Puerta de la Humildad. ¿Sí? Originalmente el estilo que tuvo el templo, ¿qué tipo de estilo tuvo? Y después, si se modificó, ¿fue otro estilo o sigue siendo el mismo? ¿Y qué tiene la catedral de órganos de importancia que pueda uno saber? Y las torres que tiene, creo que son torres gemelas. Parece ser que hay mucha diferencia en la antigüedad de una torre con otra. ¿Por qué fue esa diferencia de 100 o 200 años, algo así? Sí. Es todo. Sí, bueno, sobre este templo en realidad no se ha encontrado si tenía alguna decoración para asignarle un estilo artístico. Nada más se sabe que era de una planta. El siguiente templo sí va a ser de estilo barroco. Ahorita voy a llegar a ello, a explicar eso. Y respecto a los órganos, bueno, el que está actualmente ya es del siglo XX, no he detectado yo que haya uno más antiguo, o sea, que lo hayan conservado. Ese es más bien actual. Y respecto a las torres, bueno, nada más tenía una torre porque era parroquia, que se construye en el siglo XVIII, y es hasta que se hace catedral que le construyen la segunda torre también en el siglo XX. También más adelante se los voy a explicar. Y finalmente, Sí. ¿Quién construyó el templo primero? ¿Quién fue? Y después, ¿quién lo hizo? Sí, bueno, ¿Quién lo modificó? Ajá, es del primer cura, Lorenzo Rodríguez de la Vera. Sobre los constructores no hay datos. No he encontrado yo información de si hay algún arquitecto o alguien así interesante que participe. Es más bien un impulso pues de los curas que están al frente de la parroquia, que deciden cómo se va a construir, pagado por los mismos feligreses con las limosnas. El segundo templo, también ahorita voy a llegar para allá, pero lo comienza el cura Flores de Acevedo, lo termina Manuel Colón de Larreategui, y la adaptación de templo a catedral, bueno, ya la van a hacer los obispos. También ahorita voy para allá. Porque se habla de José Refugio Rivas, que él fue… XX. Ahorita también voy para allá. Okay, gracias. Sí, ahorita llegamos. Bueno, pasando de los 1600 a los 1700, o sea, a empezar el siglo XVIII, bueno, Aguascalientes en este siglo se va a convertir en una villa muy importante, o sea, de ser un pueblito, como les acababa de mencionar, de gente casi forajida y muy pobre, como decía Mota y Escobar, pues va a encontrar en el siglo XVIII mucha relevancia, muchas familias de importancia, y entonces va a haber un cambio muy importante. Sí, si se acuerdan, también en el siglo XVII se les pedía a los feligreses pues que acudieran con sus limosnas. En el siglo XVIII ya no es necesario decirles, ellos solitos llegan a aportar. ¿Por qué? Porque se encuentra la región en un importante crecimiento. Entonces, bueno, yo recopilé varias descripciones que se hicieron en la época, en todo el siglo XVIII. Una de ellas es la del virrey Fernando de Alencastre Noroña y Silva, que en 1723 decía que Aguascalientes era una villa de bastante vecindad, de muy buen temperamento, con huertas y viñas, abundante en semillas y frutas de Castilla, con buena hortaliza y pastos, con una gran cantidad de chile. Luego en 1742, Matías de la Mota Padilla decía que Aguascalientes, junto con la Villa de Lagos, eran la garganta del comercio de Zacatecas a Guadalajara y a otros muchos lugares de estos reinos. Después, en 1766, Nicolás de Láfora
decía que Aguascalientes contaba con muchas tierras de labor que producían con abundancia chile, maíz, frijol y algún trigo, y que había varias tiendas de mercancía atendidas por europeos. Entonces, si lo comparamos con el siglo pasado, con gente forajida que no se sabía de dónde venía, y luego en el siglo XVIII ya tenemos europeos, sobre todo españoles, viviendo en Aguascalientes. Entonces ahí se nota como que el crecimiento que tuvo en este siglo. Finalmente, en 1793, José Menéndez Valdés decía que Aguascalientes era el mejor pueblo que tenía la intendencia de Guadalajara. Entonces, todas estas descripciones nos llevan a la conclusión obvia de por qué se construye un nuevo templo en 1706. Entonces, bueno, recordamos de 1621 y entonces pasamos al de 1706. Bueno, en 1706 se comienza a construir el nuevo templo, por lo que se tira el actual, que era, digamos, un rectángulo, y este nuevo templo pues va a tener una planta en forma de cruz latina. Entonces aquí vamos a tener esta parte y esta parte. Estos se llaman cruceros, que van a formar ahora sí lo que viene siendo la cruz. Esto es un estilo que ya se va a empezar a aplicar en el siglo XVIII, como les mencionaba al principio, que es la arquitectura de la plata, que es en todos estos en el camino real de tierra adentro. Bueno, aquí se va a levantar en este centro una cúpula con un cimborrio octagonal. Se va a construir una sola torre nada más en esta primera etapa, y en la fachada se va a hacer una portada hecha en cantera rosa. Y bueno, en esta construcción van a participar 3 curas. El primero de ellos es Antonio Flores de Acevedo, de 1706 a 1712, luego Juan Carlos de Casasola, de 1712 a 1730, y finalmente Manuel Colón de Larrategui, de 1733 a 1738. Entonces, estos curas, bueno, van a recibir el encargo para ir, van a recibir las limosnas para ir mejorando lo que es la planta. Y entre Juan Carlos de Casasola y Manuel Colón de Larrategui hubo más o menos unos 3 años en los que no hubo cura al frente de la parroquia, pero los trabajos no se detuvieron. Ahí fue el alcalde mayor, Matías de la Mota Padilla, quien asumió el cargo de la construcción del templo, y entonces él dijo, bueno, yo voy a pagar los gastos de la construcción de una semana, y entonces ustedes vecinos pues saquen su cooperación para la otra parte. Entonces, entre lo que él donó y lo que juntaron los vecinos, que en ese entonces fueron 1,500 pesos, una cantidad muy importante para la época, siguieron la construcción. Luego, cuando llegó Manuel Colón de Larrategui, bueno, él también con sus impulsos, sus esfuerzos, juntando las limosnas, termina la construcción de esta planta. Y esta planta se terminó de construir, como les mencioné, en 1738. Entonces estuvo en construcción desde 1706 hasta 1738 y contó en un primer momento con un piso entablado de madera. Y bueno, entonces ya tienen la planta, pero ahora faltan otra vez los altares. Pues como se vuelve a hacer desde cero el templo, no contaba con altares. Entonces, para el altar mayor, Manuel Colón de Larrategui contacta en México a Felipe de Ureña y le solicita que haga un retablo para el altar mayor. Este retablo, bueno, según el contrato iba a tardar 8 meses en hacerse, pero finalmente se tardó 2 años. Y más todo lo que implicaba traerlo de México hasta Aguascalientes. Entonces, bueno, lo trajeron, lo pidieron en 1742, lo trajeron en 1744 y pues se puso aquí en el ábside de la iglesia.
Luego después se va a construir en 1750 lo que es la antesacristía y la sacristía. O sea que esta planta es de 1738, pero este espacio de acá es de 1750. Y bueno, después del altar mayor, el primer retablo que se mandó construir fue el de Nuestra Señora de Guadalupe, que si no me equivoco es el número 1, que tenía esta imagen. Esta imagen estaba en la hacienda de Santiago y le pertenecía a Andrés Tello de Lomas, quien dice, bueno, ya tenemos nuestro altar principal, pero es necesario tener un altar a la Virgen de Guadalupe porque la devoción en esta época pues también estaba creciendo y estaba en aumento. Él en su hacienda de Santiago tenía una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe con este lienzo que es de Miguel Cabrera, que no hemos encontrado o no está visible la fecha en que fue hecho, pero es de antes de 1750, por el tipo de flores que tiene aquí entre las apariciones y por los picos que tiene la corona, que todavía no se había hecho el estudio del lienzo que hicieron los pintores en 1753-54. Bueno, este altar lo donó él, lo donó Andrés Tello de Lomas, y después se hizo en 1763 el altar de los Purísimos Corazones de Jesús, María y José, que esta era su imagen principal, la que pueden ver aquí. Con otras, estaba acompañado de otras imágenes, esta sería la imagen principal, y este altar lo hizo Juan García de Castañeda, que trabajaba con su suegro, que era Felipe de Ureña. Entonces esto también es muy importante porque, bueno, como les dije, el altar mayor se trajo de México hasta Aguascalientes, y en este caso este altar ya se hizo en Aguascalientes porque Felipe de Ureña se dio cuenta de que en el Bajío novohispano esto de la arquitectura de la plata y las haciendas y la minería estaba teniendo mucho auge, y entonces pues le costaba luego más trabajo, implicaban más problemas trasladar las obras de México hacia el Bajío, y lo que hace es que se viene a Aguascalientes, elige Aguascalientes pues como su centro de operación, y de aquí trabaja para enviar su obra a Guanajuato, a Zacatecas, a Guadalajara, a otros lugares pues más cerca, ¿no? Entonces, bueno, ya se construye en Aguascalientes. Luego se hace… perdón, me faltó decir que además lo pagó el de los Purísimos Corazones, lo pagó Ignacio Urruchúa, que era el dueño de las haciendas de Pabellón y del Espíritu Santo. O sea, son los grandes hacendados de Aguascalientes los que van a estar pagando las obras artísticas de la catedral. Luego otro de los retablos de importancia, bueno, fueron el dedicado a la Virgen del Rosario, que según Eulogio Gutiérrez, es este de aquí, dice que es de autoría de Miguel Cabrera, pero bueno, también no se ha localizado la firma, porque si ustedes lo ven en catedral está muy alto, lo tienen muy arriba, entonces no se puede ver, pero es también hecho por Miguel Cabrera. Y él nos dice que pudo haber estado desde 1763 en el altar de la Virgen de los Dolores, y que después se movió para su propia capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Luego también está el altar de la Santísima Trinidad, que estuvo dedicado desde 1787, que vendría a ser de aquí, que es el más antiguo que se conoce de la Santísima Trinidad. Y bueno, encima de las puertas, si recuerdan, aquí ya había 3 puertas, en una de ellas estaba el lienzo de las puertas laterales, el lienzo de la Sagrada Familia, que pueden ver aquí, que es una obra de Manuel de Osorio.
Este también es muy importante porque quien encontró estas obras fue el doctor Raúl Figueroa Esparza, porque se tenía conocimiento de que existía un pintor que se llamaba Manuel de Osorio, pero no se habían encontrado obras de él. Y él, cuando hizo su tesis de doctorado, encontró varias en la región de Aguascalientes, algunas en asientos me parece, y esta de catedral. Lo más importante de esta obra es que además se encuentra firmada por él. Y también se puso esta otra imagen en el bautisterio, en uno de los cubos de las torres, que es una representación del bautizo de Jesús hecha por el pintor Francisco Martínez, y esta fue pagada por el cura Colón de Larreategui. De hecho, aquí en medio de la pintura se puede leer una inscripción que dice a devoción del cura de la parroquia, y quien la hizo fue Francisco Martínez. Y en la imagen no se aprecia muy bien, pero es una pintura de gran formato que cubre casi toda la pared. Entonces, esta imagen podemos decir que ha estado en su emplazamiento original y que en la actualidad continúa estando ahí, o sea que no se ha movido para nada. Y bueno, eso también es muy importante, porque si algún día ustedes se dan una vuelta y se detienen a apreciar la imagen, pues piensen que desde 1787 por lo menos alguien más ya hizo eso, ¿no? De pararse justamente en ese punto a observar la imagen. Y bueno, también se colocaron en las puertas unos lienzos con los 12 apóstoles, se pusieron 6 de cada lado. Aquí podemos observar esta serie de los apóstoles, que en la actualidad se resguardan en la pinacoteca de la Catedral de Aguascalientes, o sea, ya no están, estas sí ya no están en su emplazamiento original. Y también se cree que fueron donadas por el cura Colón de Larreategui, porque hay un registro que dice que él las envió desde Guadalajara. Pero también en el siglo XIX hay otro registro que Teodosio Lares donó un apostolado a la catedral. Entonces aquí no hay manera de saber si este es el de Colón o el de Lares, pero lo que sí es que pertenecen a una época de cuando era todavía parroquia este edificio. Y bueno, otra de las imágenes que continúan en su emplazamiento original, porque también es de gran formato, es la que corresponde a la traslación de la Virgen de Loreto. Este cuadro también fue mandado a hacer por Manuel Colón de Larreategui. A diferencia del bautismo de Jesús, que tiene la leyenda que él lo mandó a hacer, o bueno, que fue por su devoción, en este caso no existe la leyenda, pero en la representación lo podemos ver aquí en la esquina, que es este. Entonces, él se manda a pintar dentro de la representación, justamente pues para decir que yo lo pagué. Yo lo pagué, yo lo mandé a hacer, exactamente pues yo lo hice. Y también continúa en su emplazamiento original, que es en la sacristía de la Catedral de Aguascalientes, todavía lo pueden ir a ver. Y de igual manera hay muchas teorías sobre quién lo pudo haber pintado. Marisela Valverde dice que es una obra de Ignacio Berben, que estaba trabajando en Zacatecas, en el Colegio de Guadalupe Zacatecas, pero la obra no está firmada, entonces todavía no hay manera de saber de quién es, pero también se ve una clara inspiración de José de Ibarra o del mismo Miguel Cabrera, pero por la época creo que ya de Cabrera ya no es, más bien es de alguno de sus alumnos. Y bueno, a diferencia del primer templo, bueno, del segundo templo de 1621, que no contamos ni con descripciones ni idea de cómo era su fachada, la fachada de este templo de 1738 pues es la que posee en la actualidad y la podemos apreciar. Es una fachada barroca. Aquí esta imagen la modifiqué un poco para quitar lo que había aquí arriba, porque las descripciones dicen que en 1738 todavía no se construía esta parte, entonces podemos imaginar que era más o menos
así. Esta fue una portada hecha en cantera rosa, compuesta de 3 cuerpos y 3 calles de estilo barroco salomónico, que tiene un remate en forma de trapecio, que tiene columnas pareadas aquí, esto par y par y par, y estas son columnas sencillas, y bueno, tiene lo que le da el nombre de barroco, pues son estos, ¿cómo se puede decir? Un alargado helicoide que da vuelta en las columnas, que arranca de abajo hacia arriba, con capiteles de inspiración jónica, y cuyo remate, bueno, tiene las columnas estas, que hacen que sean como los marcos de los nichos de los 4 que contienen las esculturas de los 4 doctores de la Iglesia. Los 4 doctores de la Iglesia, bueno, son San Ambrosio, San Gregorio, San Agustín y San Jerónimo, que están sobre unas peanas en las que fueron labrados unos pelícanos, y estos pelícanos se están picando el pecho. Esto implica, según la tradición, que los pelícanos se pican el pecho para sangrar, y con su sangre alimentan a sus polluelos. Entonces, esta representación del pelícano picando su pecho, pues es una clara referencia hacia Jesucristo, porque Jesucristo dio su sangre para limpiar el pecado original de los humanos. Entonces, es una clara alusión a Jesucristo. Y bueno, en el tercer cuerpo, en la calle central, está labrada la Virgen de la Asunción, también hecha en cantera rosa, rodeada por ángeles, están aquí abajo los ángeles, y por vegetales, por ornamentos vegetales. Y bueno, desde 1577, Carlos Borromeo señalaba que todos los edificios parroquiales debían de tener la imagen de la Virgen María de manera decorosa y religiosamente. Entonces, por eso se decidió incluirla también en la fachada y esculpir la Asunción, porque la iglesia estaba dedicada a la Virgen de la Asunción. Y bueno, en Aguascalientes podemos ver a la Virgen de la Asunción, como los ángeles la elevan hacia el cielo, y hay también autores que dicen que esta imagen puede ser también tequitqui, hecha por indígenas, porque pues las manos se ven muy toscas. Pero esa aseveración, bueno, desde mi punto de vista me parece pues un poquito denigrante, porque este autor menciona eso para decir, como está mal hecha la imagen, seguro la hizo un indígena. Y pues obviamente, como la historia lo ha demostrado, pues no es el caso. Simplemente la persona que le tocó esta construcción, independientemente de la calidad a la que haya pertenecido, pues no logró la ejecución correcta de la imagen, pero pues eso no quiere decir que esto sea arte tequitqui, ¿sí? Simplemente pues para contradecir a este autor. Y bueno, entonces esto corresponde a la fachada de la iglesia de 1738, y bueno, vimos el cambio de la planta de una sola nave a una planta en forma de cruz latina, y cómo se muestra el crecimiento de Aguascalientes. Es justamente una de las hipótesis de la construcción de esta iglesia, es que Aguascalientes pues se volvió muy rico, muy importante, y que tenía las condiciones para volver a elaborar un nuevo templo parroquial. Igual, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Sí. Gracias. Ante todo, muchas gracias por lo objetivo de su exposición, maestra, y despejarnos esa duda de cuando se refiere uno a la historia de Aguascalientes en el siglo XVI y principios del XVII, se habla de
de la parroquia de la Ascensión, que finalmente deviene en la Asunción, que son situaciones distintas, porque nos habla de un retablo y un altar, ¿verdad? Volviendo a la descripción del tequitsqui, que es un arte mestizo, en los rosetones que nos indicó se representan los puntos cardinales en la cultura mexica, igual que en la rosa de los vientres de la cultura latina. Y el centro está muy resaltado porque para ellos era también un punto cardinal. Ahora, para precisión de la ubicación de lugares, capillas, como es el caso del Señor de la Humildad, está del lado de la epístola, viéndolo de frente, y el lado opuesto es el lado del Evangelio. Por otra parte, se dice que prevalece el arte tequisqui en la rigidez de las esculturas de los padres de la iglesia que están en la portada principal. Si ustedes observan anatómicamente, pues están un tanto irreales, y la rigidez de las figuras es una de las características del tequisqui que podemos apreciar mucho en los estados del centro-sur, principalmente Puebla, Morelos, Ciudad de México, etc. Entonces, la marca del tequisqui, pues, en su parte más norteña es la de Aguascalientes. Ya en Zacatecas parece que no existe ya esa marca. Ya los aborígenes se habían asimilado muy bien a la escuela hispánica, ¿verdad? La clásica. Pues gracias por tanta información valiosa y esperamos continuar escuchándola. Sí, gracias. Igual. Sí, ¿alguien más? Bueno, entonces continúo con la segunda etapa de construcción, o bueno, la segunda etapa de modificación, que sería ya en el México independiente, ya después de que México se vuelve un país, se separa de España, y entonces lo que va a pasar en México va a ser la introducción del neoclásico. La introducción del neoclásico, bueno, pues se debe justamente a un cambio en la mentalidad de la época. Igual este cambio se manifiesta desde antes de la independencia, pero es un poco más claro a principios del siglo XIX. Y bueno, también se manifiesta primero en la cuestión artística y después en los cambios políticos y sociales en las siguientes décadas de México. Y bueno, el neoclásico representa un nuevo espíritu que reflejaba el mundo moderno, la libertad, el progreso, y fue utilizado como un símbolo renovador. Entonces, en este sentido de renovarse, de cambiar, es que la iglesia de 1738 va a sufrir algunas modificaciones. La primera de ellas, se tiene constancia que en 1826 el cura decidió tirar la iglesia de 1738 y construir una totalmente nueva que tendría un costo de 75,000 pesos. Entonces, bueno, él puso el proyecto, lo puso sobre la mesa y a la gente le pareció muy costoso, muy ambicioso, y pues además por la situación que se vivía en México, pues como que no era factible, y simplemente pues este proyecto de volver a hacer la iglesia quedó en eso, en un proyecto. Entonces, la siguiente información que se tiene es la de 1836, en donde el piso que era de madera fue sustituido por uno de ladrillo. Este cambio principal, bueno, respondía a que en la iglesia se usaban mucho las velas, las veladoras, y siempre ocurrían accidentes con la madera, ¿no?, que es muy inflamable. Entonces, bueno, decidieron cambiar el piso de madera por ladrillo. Además, en la iglesia era de madera porque se retiraban los maderos para enterrar ahí a las personas, y ya en esta época ya se enterraban en el cementerio que estaba en el atrio, ya no se enterraban dentro de la iglesia porque pues ya estaba aquello muy lleno y las condiciones de higiene tampoco eran como las más propicias, y por eso ponen el piso de ladrillo. Y además, bueno, el ladrillo representaba este símbolo renovador al ser un material de mayor durabilidad.
Luego, un año después, en 1837, el secretario de gobierno le dice al cura que necesita que redujera y acortara el atrio y el cementerio. El cementerio estaba en el atrio y le dice que lo tiene que recortar porque está obstruyendo las calles, y pues ya en esta época las carretas, bueno, ya había más carretas, ya se ocupaba más espacio para transitar, y pues le dicen que tiene que hacer su cementerio más pequeño. Entonces el cura aprovechó para tirar el atrio que estaba, que era, bueno, una media bardita. Esta es una representación de Aguascalientes de Carnevel, que hace la representación de la Plaza Mayor. Lo que yo hice fue hacerle un acercamiento a la iglesia, o sea, es decir, que esta imagen es el acercamiento, no la van a encontrar así como tal. Pero en este acercamiento se puede ver esto que les digo, que era nada más así como una media bardita, pues para separar lo que era el cementerio de la plaza principal. Entonces el cura aprovecha, lo tira, lo recorta y mandan a construir un atrio en cantera. Y bueno, esta balaustrada que va a rodear todo el frente del edificio, bueno, pues va a tener más o menos como 1 metro de alto, y luego van a poner unas pilastras de cantera que tienen unas almenillas arriba, formadas por una maceta y una campanilla invertida, y hasta tiempo después se le va a poner las rejas las rejas de hierro. Entonces, bueno, este es un cambio muy importante que se hace, porque esto también ya se construye con la nueva tendencia que es el neoclásico, y lo más importante es que todavía perdura hasta la actualidad, es el que pueden ir a observar ahora. Y bueno, en 1839, poco tiempo después, deciden construir unas capillas laterales al estilo neoclásico. Para estas capillas, bueno, pues se proyectaba que estas fueran las fachadas. El costo de estas capillas serían de 5,000 pesos, de los cuales 4,000 fueron pagados por el cura, y los otros se iban a pagar con las limosnas, y cada capilla iba a tener una portada, que es, bueno, la puerta, que daría hacia la calle. Iban a tener una cúpula, puerta, cúpula y las linternillas. Y bueno, estas capillas tendrían estas 2 columnas que ya son de orden dórico, con un frontón triangular, y bueno, esto ya todo era respondiendo al estilo neoclásico, era para renovar. Así se verían por fuera, y por dentro serían estas capillas de aquí. Esto sería lo nuevo que se construiría. La capilla del lado del Evangelio, si no me equivoco es esto, del lado izquierdo, sí, del lado izquierdo es la del Evangelio, esta, del Evangelio y de la Epístola. Entonces, la del lado del Evangelio, esta capilla se iba a dedicar a la Purísima Concepción, y la del lado de la Epístola a Nuestra Señora del Rosario. Y aquí entre los cubos de la torre y la pared de los cruceros, estos cubos de donde estaba la torre y la pared esta del crucero, aquí era donde se iban a ubicar. Entonces nuestra planta en forma de cruz latina ya iba a tomar otra vez como que una forma un poquito más rectangular, pero estas se iban a conectar por los accesos antiguos, por las puertas que ya existían. No como ahora, si ustedes van ahora, también más adelante se los explico, pero esta pared ya no existe. Pero en este momento, bueno, se quedaron las puertas antiguas, se hicieron las puertas nuevas y se construyeron entre la pared de los cruceros y los cubos que estaban desde 1738, desde 1738. Y bueno, esto se hace o se lleva el proyecto a cabo en 1839, aunque se adapta
bueno, las condiciones que hubo en Aguascalientes, porque ahorita también les voy a mostrar que la fachada, esta fachada pues no quedó de esa manera, sino que se hizo diferente. Y bueno, posteriormente, conforme avanzaba el siglo, se hicieron más cambios. Uno de ellos fue reparar unas bóvedas y un arco que presentaban algunos daños. Esto era muy común en los edificios novohispanos porque, bueno, pues había muchos problemas con las estructuras porque había avanzado mucho la arquitectura y entonces se opta por remozar los edificios en esta época. Y en 1854 se hace un mantenimiento general, precisamente haciendo las composturas que necesitaba el templo. Y en 1850 también el cura Trinidad Romo comenzó la reconstrucción de los altares. Los altares de 1738, bueno, generalmente eran retablos hechos con madera y en la década de 1850 se cambiaron por altares ya hechos de cantera, que son también los que luego conocemos ahora en las iglesias. Luego en 1877 se erige el primer Vía Crucis y en 1882, o sea, más o menos dura unos 8 o 9 años, se vuelve a cambiar. Entonces, en esta época es la época de los constantes cambios. Entonces, el Vía Crucis no tenía ni 10 años cuando alguien más decidió que no, que ya era viejo y había que poner uno nuevo. Luego, cuando estaba el cura Telésforo Medrano a finales de 1900, entre 1880 y 1900, él también lleva a cabo una serie de reformas tanto al interior como al exterior del templo, que son las más importantes. La primera de ellas es la construcción del remate superior de la iglesia, de aquí, en donde pueden ver en el centro. Bueno, en la parte de abajo era donde estaba la Virgen de la Asunción que les mostré de la época pasada. Entonces ya en el remate se pone aquí a la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo cargando una corona que simboliza, bueno, que están coronando a la Virgen de la Asunción que se encontraba ya aquí abajo. Y bueno, a sus lados se encuentran los evangelistas. De este lado podemos ver a San Mateo y San Marcos y del otro lado se encuentra San Juan y San Lucas. También en esta época se va a modificar la ventana del coro y se van a agregar estos ángeles que sostienen el monograma de Jesus Onimen Salvator. Y bueno, se van a ver estos ornamentos aquí, similares a los que ya contaba la fachada barroca, con estos floreros, justamente como para no romper con el estilo que tenía. Y un nuevo entarimado de madera de mezquite sustituyó al ladrillo colocado en 1836. Entonces, bueno, el cura de 1833 dice: queremos algo nuevo, algo que dure más, que tenga mayor estabilidad, y le pone ladrillo. Luego ahora en 1880 el cura dice: no, el ladrillo se ve muy feo, mejor madera de mezquite otra vez para darle realce al templo, y bueno, se pone esta madera de mezquite en esta época. Y bueno, finalmente se va a estrenar un nuevo altar mayor hecho de cantera. Se va a quitar el hecho por Felipe de Ureña en 1744, se va a hacer nuevo de cantera con el estilo neoclásico, bueno, cambiando al estilo neoclásico, y aquí se colocaron primero las esculturas de San Joaquín y Santa Ana, que todavía se pueden ver ahí en Catedral, y bueno, ya para esta época la fotografía es como de 1901, aquí ya no estaban San Joaquín y Santa Ana, sino que estaban San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, aquí los pueden ver cada uno. Es por eso que ubicamos que esta imagen sí se trata del interior de la catedral, porque en mi búsqueda, en mi investigación, llegué con muchas imágenes que decían interior de la catedral de Aguascalientes, pero eran más bien del templo de San Diego.
Entonces, esta pude ubicar que efectivamente sí se trata de catedral porque están estas dos esculturas que incluso en la actualidad se encuentran en catedral. Entonces, este fue el nuevo altar mayor que se hizo en la época de Telésforo Medrano. Y bueno, justamente para este nuevo altar, en esta imagen no es muy claro ni es visible, pero se colocó una nueva escultura de la Virgen de la Asunción que va a sustituir a la que mandó Felipe de Ureña en 1738, que esta imagen se mandó a hacer con Andrés López Vidrio en Querétaro. Entonces la compraron en Querétaro, la trajeron aquí, la pusieron en el altar principal. Y algo muy curioso es que, como les había mencionado, Felipe de Ureña hace el altar mayor en 1738 y después cambia su residencia a Aguascalientes. Lo mismo hizo Andrés López Vidrio, curiosamente muchos años después, casi 100 años, más de 100 años después, él trabajaba en Querétaro y después cambia su residencia a Aguascalientes, pone su tienda en el Parián y ahí empieza a vender muchas esculturas religiosas sobre todo. Entonces eso me pareció algo muy, muy curioso, que muestra que Aguascalientes siguió siendo pues un polo importante, ¿no? Que atraía mucha gente de fuera por la importancia que tenía, sobre todo por su posición geográfica, ¿no? Que conectaba con todo el Bajío mexicano. Bueno, esta imagen de la Asunción tampoco duró mucho tiempo en Aguascalientes, ahorita también les voy a mostrar por cuál fue sustituida, pero en la actualidad la conocemos porque se regaló a la parroquia de los Azulitos en Jalisco. Entonces la regalan el obispo la regala a esta parroquia y es la que se venera en la actualidad y por eso la conocemos. Y otras esculturas de López Vidrio que yo he localizado, pues lamentablemente nada más son dos, que son unos ángeles que tienen en la parroquia de Guadalupe, porque seguramente este artista vendía más bien a particulares, más que a las iglesias de Aguascalientes, o si vendió a las iglesias, bueno, no le puso a la escultura su nombre, lamentablemente. Y hace falta también un estudio pues para saber cuánto tiempo más permaneció él en Aguascalientes y fijar sobre todo la fecha en la que se traslada de Querétaro a Aguascalientes. Lo que sí es un hecho es que primero envió la escultura de la Asunción y después vino para Aguascalientes. Y bueno, en 1890 la última reforma que se le hace a la parroquia es justamente la construcción de unas capillas laterales al exterior, que son las que están aquí al lado. Se construyen en 1890 y bueno, estas se les pone unas puertas hacia el atrio y se supone que la de la izquierda se iba a dedicar a la Virgen de Lourdes y la derecha todavía estaban buscando una devoción para ponerla en esta época, entonces se quedó vacía. Y después de esto, bueno, es cuando se hace el proceso para que se vuelva catedral. Entonces, estos son todos los cambios que se hacen en la época del México independiente. Igual hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? Pudiera ser enterrada la gente dentro de la iglesia? Bueno, es que antes no existían los panteones, entonces forzosamente, y la religión católica era la predominante, entonces forzosamente tenían que enterrarse en las iglesias. Lo que determinaba el espacio de dónde te enterraban, si cerca del altar o cerca de la puerta, pues era la capacidad económica de la persona. Si tenías dinero, pues lo más cerca del altar. Si no tenías dinero, generalmente te enterraban de limosna y cerca de las puertas. Lo mismo cuando se hace el cementerio en el atrio, que ya no se permite adentro de las iglesias por una cuestión de higiene, porque además ir a una misa en domingo, no había bancas como ahora hay, se tomaba la misa de pie y pues supongo yo que en el tiempo de calor aquello debería de ser una hediondez, ¿no? Sí.
terrible. Sí, justamente. Y más, bueno, se han encontrado registros, la doctora Lourdes Paredes ha trabajado mucho eso, en lo que ella nos dice, por ejemplo, que como no tenían puertas, luego a veces los animales entraban y pues nomás con rascar poquito Escarbaban. y se llevaban los cuerpos. Los restos. Sí. Otra pregunta sobre el grosor de las paredes. No sé si usted esté enterada sobre por qué esa característica. Sí, pues la verdad desconozco, pero supongo que es justamente pues por el material con el que se construye, que generalmente es el adobe, pues que eran como los ladrillos muy gruesos, pero en realidad no desconozco sobre ese tema. Otra pregunta, Sí. ¿qué es lo que determina que sea la catedral? ¿El que tenga una torre, 2 torres o...? Bueno, eso es más bien una cuestión, creo yo, política, ¿no? Porque ahorita se los voy a contar en la tercera etapa. Querían en Aguascalientes construir una catedral, hacerla desde cero, y pues justamente alguien dice, pues eso nos va a tomar muchos años, va a salir muy caro. Como hubo muchos problemas para establecer la diócesis en Aguascalientes, pues se cree que para darle así como que apurarnos y que no nos vayan a ganar o que nos vayan a quitar el obispado, pues elegimos esta iglesia. Y generalmente a las catedrales tienen que llevar 2 torres, las parroquias solamente una torre, los santuarios llevan 2 torres. En casos especiales hay santuarios que llevan 4 torres, como el de la antigua Basílica de Guadalupe, que tenía, bueno, era famosa por sus 4 torres. Entonces es más bien una cuestión ahí como, pues sí, de importancia, eso de decir una parroquia es una torre, una catedral son 2 torres. Gracias. Sí. Sí. ¿Y los cuerpos siguen ahí? Perdón, ¿los cuerpos siguen ahí o se trasladaron después a alguna fosa común o...? Sí, bueno, pues yo no soy especialista en el tema, pero lo poco que conozco es que sí, bueno, había una cosa que se llamaba la monda de cadáveres. Entonces se enterraban allá las personas y cada cierto tiempo los curas hacían esto de monda de cadáveres, y era que sacaban todos los huesitos y a la basura para poder enterrar nuevas personas. Luego después, con el atrio, el cementerio en el atrio era lo mismo, ¿no? Ya pues ya no hay espacio, ya no caben, pues hay que desenterrarlos, y ahora sí a la fosa, una fosa común. Que yo sepa, el osario del panteón del cementerio del atrio de la catedral, funcionó hasta 1750 y algo, y después ya se desconoce qué pasó con él. No sé si vieron, hace unos años que se hizo una reforma justo en el atrio de catedral, la última, dicen que encontraron todavía restos humanos, entonces es muy probable que todavía haya por ahí. De hecho, igual en catedral hay una placa que dice que ahí está enterrado pues Juan de Montoro, pero pues lo más seguro es que hayan tirado sus huesitos en algún momento, ¿verdad? Pero de que fue un hecho que estuvo ahí, pues claro que estuvo. Entonces, muy probablemente si le rascamos, pues sí vamos a encontrar algunos restos. Sí. Hola María, un gusto escucharte. Una pregunta, ¿qué pasó con el retablo principal de catedral, el de Felipe de Ureña? ¿Es el que está en Jesús María, en el templo de Jesús Nazareno? Sí. Sí, sí, fue de hecho, no, deje que lo piense, no, ahora que lo pienso, no. Ahora que hago memoria, creo haber leído que el que tienen los de Jesús María es el que estaba antes del de Felipe de Ureña. Porque de hecho la iglesia de Jesús María se bendijo en 1751, si no me equivoco, y el retablo de Ureña es del 44 y se quita hasta el siglo XIX. Sé que hay varios historiadores que dicen que el que está ahorita en Jesús María es el de Felipe de Ureña, pero según la información que tengo yo, es uno anterior. Es justamente el que quita, el de 1621 podría decirse, que quita
Manuel Colón de Larreategui se los vende por 100 pesos a los indios de Jesús María para su iglesia se termina en 1750 y el altar que estaba en catedral, que es el de Felipe de Ureña, va a permanecer hasta el siglo XIX, que lo quitan y hacen el de cantera. Esa es la información con la que yo cuento, pero sí sé que hay otros historiadores que afirman que ese es el de Felipe de Ureña, y creo que habría que sentarnos como que a mostrarnos la información, o sea, yo compartir lo que yo he encontrado, que ellos compartan lo que han encontrado y establecer pues cuál es la verdad o cuál es lo más acertado. Pero sí, de lo que sí es un hecho es que el de Jesús María es del siglo XVIII, eso sí. Sí. También en la Excedra hay un, gracias, en la Excedra hay al lado derecho, o al lado norte, un reloj de sol, ¿verdad? De cantera. Sí, este reloj, si no me equivoco, es de 1740. Sí, 1740 me parece. Es un reloj de sol que tenían en la parroquia, en una de las entradas, no recuerdo si era la principal o la de un costado, y que en el siglo XIX, cuando construyen la balaustrada, gracias al cura que lo logra rescatar y dice, pues es un reloj muy antiguo, más o menos de 100 años, lo vamos a poner aquí en lugar de una de las almenillas que tenía hasta arriba. Él lo rescata y lo pone ahí, de hecho lo pueden ver todavía hacia la calle Madero, Moctezuma, ahí está. Ajá, en Moctezuma, ahí está creo que eso fue muy acertado de rescatar, porque pues luego, como ya vimos, al menos en el del 1621 al de 1738 prácticamente lo tiraron todo, ajá, y no rescataron nada. En este caso sí, rescataron el reloj de sol que ponen ahí, y después también van a poner en catedral uno, ya de los actuales, mecánico, que estaba en el Palacio Municipal, que justamente el presidente municipal va a comprar uno nuevo para el Palacio Municipal y va a donar ese para ponerse en catedral. Pero sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces ya para ir cerrando, la última etapa, que es la que más importante, la que les quiero compartir, es sobre la adaptación de templo a catedral. Bueno, el proceso de erección de la diócesis de Aguascalientes es un proceso muy complicado, tal vez nos requeriría otra plática de 1 hora para comentarles todos los problemas que se tuvieron, pero bueno, así en un súper resumen, se quería que hubiera un obispado en Aguascalientes desde 1869, hubo ahí muchas solicitudes, muchas peticiones, no se llegaban a un acuerdo, Guadalajara no quería ceder su territorio de Aguascalientes porque pertenecíamos a Guadalajara, y bueno, finalmente muchos años de estira y afloja, se logra que Aguascalientes se vuelva catedral, o bueno, se vuelva obispado en 1899. Entonces en agosto se da la bula de erección del obispado y en diciembre viene el visitador apostólico a leerla en la parroquia. Llegan todos los feligreses muy emocionados de que ya tenemos obispado, y entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a construir nuestra nueva catedral? ¿En dónde la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Con qué dinero la vamos a hacer? Y entonces, como les digo, que el proceso fue un poco de tensión y hubo ahí muchos involucrados, muchos obstáculos, muchos problemas. Entonces a alguien se le ocurrió decir, pues ¿por qué no usamos la parroquia que ya tenemos? O sea, es más sencillo que lo que ya tenemos lo modifiquemos un poco, pues para que se vuelva una catedral digna. En el informe, la persona que lo propuso decía que ya a la parroquia le cabían 5,000 personas. Entonces dice, pues si ya le caben 5,000 personas, ¿para qué hacemos otro templo? Pues ahí está, es nada más cuestión de darle una manita de gato y lo usamos como catedral. Y bueno, el Papa en ese entonces, que era León XIII, aceptó la propuesta y entonces empieza el proceso de adaptar este templo en catedral. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que se hacen es decir dónde se ubica
se ubica el templo, cómo es que estaba construido, las capillas que tenía, la cúpula que tenía, el espacio para las personas, y entonces empiezan a analizar qué cambios se van a hacer. Entonces, una de las primeras ideas fue que las capillas que estaban a los lados, las que se habían construido en 1839, pues podían comunicarse con la planta principal y así ampliar el templo, ¿no? Entonces, una de estas capillas estaba dedicada en esta época ya al Sagrado Corazón de Jesús, mientras que la otra estaba dedicada a Nuestra Señora de las Angustias. Aquí está la representación del Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de las Angustias, y entonces dicen, bueno, vamos a eliminar estas capillas donde tenemos estas devociones para hacer la planta más ancha. El primer obispo que tuvo Aguascalientes pues fue José María de Jesús Portugal y Cerratos, quien estuvo al frente del obispado de 1902 a 1912 y fue el encargado de emprender estos trabajos para convertir el templo en catedral. Y bueno, entonces lo primero que hizo fue comunicar las capillas de los lados con la nave central a través de unos arcos abocinados, para lo cual, bueno, pues abrieron los muros de la construcción del siglo XVIII y colocaron también una balaustrada arriba para circundar el perímetro interior del templo. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, estos arcos que están aquí son los que se construyeron precisamente para comunicar las capillas de los lados con la nave principal. Si nos regresamos un poquito, aquí, si se fijan, aquí hay una pared, entonces en esta pared, toda esta pared así, es donde van a construir los arcos. De hecho, aquí lo podemos ya apreciar mejor, ¿sí? Que son estos arcos abocinados, es porque tienen así como esta doble aquí. Entonces abren estos arcos para comunicar lo que son las capillas hacia la nueva iglesia, y esto hace que la forma de cruz latina que tenía el templo cambie a lo que se conoce como una planta basilical. Entonces ya es una catedral como tal. También el altar de cantera que estaba, pues se tira, el que estaba aquí al fondo, lo van a tirar y lo van a renovar y van a poner un nuevo ciprés. Entonces, bueno, una de las personas más importantes para el proceso de erección del obispado fue Felipe Nieto y Obregón. Y Felipe Nieto y Obregón, bueno, estuvo todo el tiempo ahí al pendiente, y una vez que se hizo obispado, pues siguió teniendo buena comunicación con los obispos, y él decide regalar el ciprés. De hecho, aquí a un ladito del ciprés podemos ver en la parte, bueno, aquí lo tomé en dos partes, que dice que Felipe Nieto donó este altar en 1909. Felipe Nieto se murió en 1907, pero había dado el dinero o había estado trabajando en este proyecto desde que se hizo el obispado. Entonces, bueno, él se muere, pero deja el dinero para que se construya este altar, y finalmente se pone en 1909 con la inscripción de que él dona este altar, este ciprés. Y bueno, este ciprés fue hecho en la Casa Guzmeri de Guadalajara y costó 25,000 pesos, y se dice que fue diseñado por Refugio Reyes. Sí. Y bueno, otras de las cosas que se hicieron para adaptar la iglesia fue justamente ponerle la instalación eléctrica, porque si ustedes recuerdan, las otras iglesias, pues les comentaba lo de las velas, porque no había iluminación. Aun cuando ya había electricidad en Aguascalientes, bueno, la parroquia no se le había puesto electricidad, entonces justamente pues se aprovechó que ya iba a ser una catedral para ponerle la luz eléctrica. Y esta luz eléctrica, bueno, se va a inaugurar en 1911, justamente en la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, el 15
de agosto de 1911. Ahora la nueva iglesia, bueno, ya iba a quedar con un largo de 56 metros por 25 de ancho, ya con las capillas, ya con las capillas conectadas. Entonces, bueno, ya está el nuevo ancho de la iglesia. Y también en esa misma época, en 1911, se inauguró el decorado, porque habían hecho los arcos, pero pues los habían dejado en blanco y mandaron traer unos pintores para que los decoraran. Esta también decoración, bueno, respondía a un nuevo gusto en la época, un nuevo estilo que se considera Art Nouveau, que es un sistema de ornamentos florales, el que podemos ver en los arcos. Y bueno, esto fue lo que logró hacer el obispo José María de Portugal y Cerratos. También se dice que Refugio Reyes había construido estas naves laterales para la iglesia, pero como les estoy demostrando en este momento, realmente no las construyó. Ya existían desde 1839, lo único que hizo fue hacer los arcos para comunicar. Y bueno, también ese es otro tema que también me tardaría mucho en explicarles, pero una de las hipótesis es que ese trabajo ni siquiera lo hizo Refugio Reyes. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues yo en lo que he investigado y en lo que estuve buscando, nunca encontré que Refugio Reyes hiciera alusión de que estuviera trabajando en la Catedral de Aguascalientes. Consulté a Villegas, donde él reúne algo así como unos escritos que tenía Refugio Reyes, en donde él hacía una lista de todos los trabajos que había hecho, y ya decía, en tal año trabajé en esto, en tal año trabajé en lo otro, y nunca jamás en la vida menciona catedral. Y entonces, igual, si lo pensamos detenidamente, si él nunca menciona ni hace referencia a que trabajó en catedral, y si en realidad no se construyeron ningunas naves laterales porque ya existían y lo único que se hizo fue abrir los muros, pues qué caso tendría que un arquitecto de tanto renombre y prestigio en Aguascalientes en esa época pues trabajara en una obra tan simple, ¿no? Que era nada más abrir un muro. Entonces, bueno, esa es otra de las hipótesis, que Refugio Reyes no trabajó en naves laterales, en cambio sí lo hizo en diseñar el ciprés. Ese sí fue un diseño de él que se ejecuta en Guadalajara, pero eso sí lo referencia él en su trabajo. Y bueno, eso sí. Sí, perdón, una pregunta. Yo he escuchado que la catedral es basílica. ¿En qué momento se da esa designación? Si tiene usted la información. Gracias. Sí, ahorita desconozco el año exacto, pero me parece que ya fue en los 40, como 1942, algo así, que es una designación que viene de Roma, de la Santa Sede, y tiene que ver, según recuerdo, más con la devoción que empieza a crecer hacia la Virgen de la Asunción en la región. Sí. ¿Alguien más? Sin problema. La imagen, la última que conocemos, ¿de cuándo es? Ah, sí. Porque las otras estaban muy chaparritas y medias gorditas, y esta está muy bien. Sí, bien. Ya voy para allá, bueno. Ya voy a llegar allá. Ahorita estoy en 1911, ya voy para allá. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero felicitarla porque efectivamente hay cosas que se atribuyen a Refugio Reyes sin ser de él. Es como las frases que suenan inteligentes se le atribuyen a Einstein y pues no lo dijo todo, ¿no? En este caso, efectivamente, no hay muchas pruebas de ello. Y bueno, respondiendo un poquito a lo de la basílica es un tipo de edificio, es una nave central con naves laterales adosadas. De hecho, la basílica más grande de Aguascalientes es la nave de locomotoras. O sea, realmente es un tipo de edificio, no tanto una designación eclesiástica. Ya después la iglesia, en la época paleocristiana, toma la basílica romana como un modelo para hacer los templos, pero inicialmente una basílica es una nave central con dos naves o más incluso adosadas, nada más. Gracias. Gracias. Yo desconocí ese dato. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí.
Sí, bueno, entonces para continuar, este es el trabajo que hace el obispo. El obispo va a morir en 1912, ya no alcanza a hacer nada más. Y entonces los trabajos continúan con nuestro segundo obispo, que sería Ignacio Valdespino, que estuvo al frente del obispado de 1913 a 1928. Y bueno, la principal obra que tiene Ignacio Valdespino pues es el trono episcopal y la sillería del coro, que manda hacer en 1913 al ebanista Antonio Arias. Él es el que va a construir la sillería que está aquí atrás y la sillería principal. Este espacio ya se había dejado en 1909 cuando se puso el ciprés, pero estaba completamente vacío. Y es hasta que el segundo obispo se lo compra, o bueno, se lo manda a hacer a Antonio Arias, que es el papá del caricaturista Antonio Arias Bernal. Entonces, bueno, su papá, que era un excelente carpintero, nos dejó esta maravilla de coro. Y bueno, también en estas épocas, en 1913 más o menos, se lleva a cabo la construcción de la capilla del Santísimo Sacramento, que se va a ubicar justamente a espaldas del presbiterio, del lado del Evangelio, y se va a bendecir en 1914. Se le va a poner un altar de marmolina y muros de lámina cincelada que fueron fabricados en Alemania. Se trajeron desde Alemania, se compraron en la casa Hoffmann y fueron pagados, y el traslado también fue pagado por la familia Sagredo, que también es muy importante en esta época. Entonces la familia Sagredo manda a hacer el trabajo a Alemania, lo traen y lo ponen, que es estos muros como azulitos, son de lámina, son muros laminados. Y bueno, en la imagen principal del sagrario se va a poner una Virgen del Refugio, si no me equivoco, del Socorro, que está hecha, del Perpetuo Socorro, gracias, por Tobilla, que también es un personaje muy, muy importante, que aquí el doctor Luciano Ramírez ha trabajado, a J. Inés Tobilla. Y bueno, esta imagen es también donada por la familia Sagredo. Y bueno, entonces finalmente, para terminar los trabajos, en 1919 se va a reemplazar la antigua escultura de la Asunción que había hecho Andrés López Vidrio por una nueva hecha en Barcelona y donada por el obispo Valdespino. Él compró la imagen en Barcelona, la mandó traer, llegó a Aguascalientes ahí con unos detalles, se le habían quebrado unos angelitos abajo, pero bueno, después se repararon, y entonces finalmente se bendijo el 7 de diciembre de 1919. Y con esto se puede considerar que se terminan los trabajos de adaptación de templo a catedral. Entonces, ya nada más para terminar, ¿qué pasó después de que ya tenemos una catedral? Bueno, así a grandes rasgos, el tercer obispo de Aguascalientes, José de Jesús López y González, que estuvo al frente entre 1930 y 1950, mandó construir los altares que conocemos en la actualidad, los que están en lo que ahora son naves laterales. Y bueno, en 1931 se bendijo el altar de Santa Teresita, en 1932 un nuevo altar para la Virgen de Guadalupe, aunque se conservó la imagen novohispana, y también se bendijo el altar de Nuestra Señora de las Angustias, y en 1938 el del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, en 1942 se sustituyó la madera de mezquite por mosaico. Ya en esta época el mosaico se puso de moda. Creo que en esta imagen se alcanza a ver, porque es de los 80s, el mosaico. Aquí. Se alcanza a ver el mosaico, que se pone en 1942, y entre 1943 y 1946 es que se construye la segunda torre, la torre gemela. Y bueno, ya el obispo Salvador Quesada Limón, de 1951, que estuvo al frente de 1951 a
84 mandó que la cúpula principal se fuera cubierta de azulejos. Entonces, si ustedes se alejan un poquito, pueden ver que desde afuera la cúpula está recubierta por azulejos. Y en 1966 se reemplazaron todos los vitrales que tenía dentro la catedral. Y bueno, en la década de los 80s cambiaron el mosaico otra vez por duela de mezquite, otra vez para darle un realce importante a la catedral. Y bueno, el proyecto más importante de esta época es el que llevó a cabo el arquitecto Francisco Aguayo Mora, que fue el encargado de construir varias oficinas para el obispado. Hizo un vestíbulo central para la atención al público, que vendría a ser todo lo que hizo Francisco Aguayo, es esta parte, que hizo el vestíbulo, hizo varias oficinas en el primer piso dedicadas a la secretaría, a la tesorería, a las misiones y a otras dependencias del obispado, y en el segundo piso construyó la casa del custodio de la catedral, la pinacoteca y el archivo de la catedral. Entonces, este segundo piso creo que es el más desconocido de todos. Hay pocas visitas a la pinacoteca, pero hay muy importantes pinturas resguardadas en este espacio. Entonces, ojalá puedan un día ingresar para que las conozcan, para que las vean. Y bueno, finalmente les muestro algunas fuentes y bibliografía que consulté para hacer este trabajo, que es precisamente el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, el Archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes con el Fondo Topete del Valle y el Archivo de la Parroquia del Sagrario, de la Parroquia de la Asunción, que consulté en línea en el sitio de Family Search, porque el archivo físico que tenemos en el segundo piso de la catedral pues es prácticamente inaccesible, o sea, no se permite el acceso para nadie, ni para el público general, ni para los investigadores, algo muy lamentable, porque sin duda eso enriquecería mucho este tipo de investigaciones. Y bueno, por mi parte sería todo. Igual si tienen alguna duda o comentario de esta última etapa. Sí. Buenas tardes, un servidor Sergio Ulloa López, nada más para agradecer, muy interesante todo. Un dato personal curioso, que yo no tenía idea de todo el proceso que siguió desde que era algo muy sencillo, y para mí es muy significativo porque yo me casé ahí hace 30 años y como el burro me casé ahí sin saber todo lo que llevaba de antecedente. Y una pregunta, híjole, ¿no hay la posibilidad de que también haga una investigación del Templo de Guadalupe? Yo soy del barrio de Guadalupe y me parece un templo totalmente hermoso, excepto las torres. Todo lo demás se me hace hermoso, por donde le busque uno. Pero no hay mucha información, ni en el turismo siempre, pues como no, mencionan algunos, pero que a Guadalupe lo hacen menos. Y es hermoso. Sí, bueno, creo que, o sea, sí hay trabajos del Templo de Guadalupe, pero igual a lo mejor sí haría falta algo más integrador, ¿no? Porque son cositas. De hecho, la maestra Daniela Briceño trabajó también una parte del Templo de Guadalupe, pero justamente también creo que por eso estas pláticas del ICON son súper importantes, porque muchas veces sí existen estas investigaciones, aunque sean chiquitas, pero no tenemos acceso a ellas, ¿no? Entonces este espacio, bueno, para mí ha sido muy importante porque les puedo compartir, y claro que me gustaría hacer algo integrador del Templo de Guadalupe, porque también es hecho por uno de los curas de Aguascalientes, también por su devoción hacia la Virgen, y hay varios indicios de que ese templo sí pertenece como que a esta línea del barroco, y ahí sí Refugio Reyes intervino después en el siglo XX. Sí. Perdón. De hecho, vi un libro donde venía un proyecto de unas torres hermosísimas diseñadas por Refugio Reyes que no se llevaron a cabo. Se hizo algo mucho más sencillo, que en mi opinión no cuadra con el resto del templo tan hermoso, pero sí hay por ahí unas imágenes de un proyecto hermoso de Refugio Reyes de las torres. Sí, justamente muchas veces, o sea, no se hacen los proyectos pues por la falta del recurso, porque los feligreses pues son los que apoyan siempre estas construcciones.
Doctora, buenas tardes. Felicidades por su conferencia, un tema que da para mucho. Me gustaría pedirle si así muy brevemente nos pudiera hablar sobre el proyecto que no se consolidó de la nueva catedral. Alguna vez escuché, no sé si sea cierto, estaba contemplada para construirse donde ahora es el Sanborns, teniendo en cuenta que originalmente la sede de la diócesis no iba a ser Aguascalientes, iba a ser Teocaltiche. Tan es así que la estructura del templo fue modificada para eso, pero después por cuestiones sociopolíticas y religiosas se optó que fuera aquí en Aguascalientes. Aportar nada más 2 datos. No sé exactamente en qué año se elevó a rango de basílica desde el punto de vista religioso, pero en el frontispicio de la catedral se puede leer Basilice Lateranensis in perpetuum agregata, porque todas las iglesias que son elevadas a rango de basílica son canónicamente agregadas a la Basílica de San Juan de Letrán, que es la iglesia madre de la cristiandad. Entonces solamente hay 4 basílicas mayores, que son las que están en Roma, las demás son menores. Y existe en la torre sur, que es la torre nueva, hay una campana que quienes andamos ahí en catedral la conocemos como la rielera, porque esa campana fue regalada, primero fue fundida en los talleres del ferrocarril, fue hecha por los propios ferrocarrileros y fue donada para estrenar la nueva torre, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, voy a empezar de adelante para atrás. Las últimas cosas que se han hecho en catedral son justamente las que yo no he profundizado porque no me permiten el acceso al archivo. O sea, todo lo que yo he encontrado y lo que les he mostrado, lo he encontrado en otros archivos, sobre todo en Guadalajara, porque Aguascalientes pertenecía a Guadalajara. Entonces, todo lo que se hiciera en Aguascalientes tenía que pasar por Guadalajara. Y cuando se hace el obispado, Aguascalientes pues tiene ya su propio archivo, ya tiene sus propios documentos y tiene, pues sí, su propia historia. Y es justamente la historia que no podemos consultar, que está cerrada para los investigadores. Entonces sé que esto de la basílica es del siglo XX. Ahorita en el epílogo es más bien un resumencito que yo pude obtener de un libro que hizo el padre Ricardo Corpus, que se llama La Catedral y su Cabildo, pero él lo pudo hacer justamente porque tenía acceso al archivo. Es más que evidente que él sí consultó esos documentos. Sin embargo, no por demeritar el trabajo del padre Corpus, pero pues no deja de ser él un sacerdote, o sea, no es un investigador propiamente, que es muy valioso su trabajo, claro, no lo demerito para nada, pero pues sí creo que debería de haber más apertura pues para profundizar en estos temas. Y bueno, respecto a lo de la formación del obispado, que también es ahí un tema también un poco complicado, lo que yo he encontrado no es un proyecto para hacer una nueva catedral. O sea, yo no he encontrado que dijeran que se hiciera ahí en el Hotel Francia. La comunicación que yo consulté para este caso de la catedral fue en el Archivo Secreto Vaticano. Entonces, ahí en las cartas que yo pude revisar, que eran las cartas entre Felipe Nieto, que es el principal impulsor, entre Guadalajara, que son de donde nos vamos a desprender, y entre Roma, porque es el Papa quien aprueba la elección de los obispados, y el visitador apostólico que viene de Roma a México y que es a quien se le presenta el proyecto. Yo estuve ahí rastreando la información en estas cartas, y siempre se menciona que se tiene que hacer una catedral, pero siempre hay alguien que contesta, en lugar de hacer un proyecto de dónde hacer la catedral, siempre contesta: tenemos la parroquia de la Asunción, que sea ahí. No sé, incluso quiero recordar, no estoy muy segura, a lo mejor les voy a mentir, pero creo que sí se tomó en cuenta otro templo aparte de la parroquia, pero fue una simple mención, entonces por eso no lo tengo muy presente, porque muchas veces se dijo que mejor la parroquia de la Asunción y que mejor la parroquia de la Asunción. Y lo de Teocaltiche también lo he visto, lo he leído mucho, pero desconozco cómo fue ese proceso porque me centré sobre todo en el de Aguascalientes.
El caso es que en el de Aguascalientes, bueno, se tenía proyectado un obispado que precisamente incluyera Teocaltiche, esta Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo, que en ese entonces se llamaba Paso de Sotos, pero justamente Guadalajara no quería. Entonces ahí hubo unas peleas y finalmente cuando se hace el obispado, el Papa, para no tener problemas con el arzobispado de Guadalajara, dice: se va a hacer el obispado de Aguascalientes, pero solo con las parroquias que están en la delimitación civil del estado. ¿Para qué? Para no tener problemas con Guadalajara. Y esta agregación de estas parroquias después al obispado, pues ya las va a gestionar Portugal y Cerratos e Ignacio Valdespino después en el siglo XX. Muchas gracias por toda tu información. ¿Sí? Dos cosas. Una, porque esa cerrazón del obispado, ¿a qué se debe? Y otra cosa que pregunto, la mano de obra, no mencionas quién hacía y creo que es algo bien importante, ¿no? Porque sí, los arquitectos, esto y lo otro, pero la mano de obra, ¿quiénes fueron, no? Sí, ok, gracias. Sí, bueno, lo primero en realidad no desconozco por qué, al menos desde el 2017 yo he estado tocando las puertas, han cambiado a los secretarios de las diócesis, ha cambiado el obispo y siempre he tenido negativas, entonces no sé por qué, siempre he llevado, como mencioné al principio, yo estudié en Michoacán, entonces llevaba el respaldo del Colegio de Michoacán, que es un centro de investigación público de la CECITI, y o sea, es una escuela reconocida como para que dijera, no puede pasar, nunca he entendido por qué no. Después hice aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes una estancia postdoctoral y tenía el respaldo de la universidad, que también es una institución con mucho reconocimiento, y también la respuesta fue que no se puede consultar. Alguna vez, presionando todavía más, me dejaron pasar a lo que es el archivo, pero solo subí las escaleras y me topé con el encargado para que me dijera que no hay archivo. O sea, lo más lejos que he llegado es subir las escaleras. Ya de ahí ya no he podido consultar y realmente no entiendo por qué se cierran, porque, bueno, en el caso que ha mencionado aquí Morelia tiene muchísima historia de la iglesia, porque Morelia tienen un archivo eclesiástico, o sea, sí pertenece a la iglesia, pero es público, o sea, básicamente cualquier persona lo puede acceder a él, y aquí no es el caso. Entonces, pues lo que yo he encontrado es lamentable, pero no lo he encontrado aquí en Aguascalientes, he tenido que ir fuera. Y respecto a la mano de obra, bueno, pues no la he localizado en los archivos de fuera. Yo quiero creer que todo eso tiene que estar aquí, ¿no? Porque en Guadalajara a ellos no les interesaba pues quiénes sean los constructores ni nada, a ellos les interesaba quién va a pagar por eso, quién es el encargado del proyecto, y es la comunicación a la que yo he tenido acceso. Entonces sí tiene esas deficiencias el trabajo, pero justamente pues porque no hay acceso a la información. Sí. Me llamó la atención, dijo que pudo acceder al archivo secreto del Vaticano. Sí, justamente hice el mismo trámite que hice para el de Aguascalientes. Mi institución, que era el Colegio de Michoacán, me respaldó, me dio una carta en donde decía que yo era investigadora, que estaba haciendo una tesis doctoral, que me interesaba estudiar el caso de la formación del Obispado de Aguascalientes. Entonces, el Archivo Secreto Vaticano, bueno, el nombre luego hace mucho ruido porque con secreto piensan que está oculto, pero en realidad creo que secreto significa como que es privado, no tanto que sea secreto, que esté oculto, sino que es el archivo del Vaticano. De hecho, desconozco, cuando yo lo consulté se llamaba secreto, creo, no les quiero mentir, pero creo que ahora ya se llama Archivo Apostólico Vaticano. Me parece que es el Papa Francisco quien le cambia el nombre, pero igual es un archivo público, o sea, si uno demuestra que está haciendo investigación, dan acceso. El acceso obviamente no es tan libre, porque yo una vez que hice todo el trámite burocrático, ellos me aprobaron una estancia, pero ellos me dieron las fechas en las que yo podía consultar, o sea, no es cuando yo quisiera ni el tiempo que yo quisiera, sino las fechas que ellos me asignan en el tiempo
que ellos quieren, y para poder acceder a esa parte del Vaticano pues nos dan una credencial especial porque hay que pasar como muchos filtros, entonces ya la credencial permite el acceso, pero aún con todas estas restricciones se puede consultar. Yo estuve trabajando ahí en el 2018, estuve trabajando un mes, que fue lo que me dieron entrada, un mes en el Archivo Secreto Vaticano, y los otros 2 meses que estuve en Roma los trabajé en la biblioteca del Ateneo Regina Apostólica, algo así, que está en las orillas de Roma, que es una biblioteca especializada en historia de la Iglesia, en el Regina Apostolarum. Gracias. Sí. Doctora, pues todo muy interesante. A propósito de esta información que dices que no hay acceso, yo recuerdo hace unos 10 años, tú nos lo platicaste en alguna conferencia, que había un comité de arte religioso, y recuerdo que lo integraba el doctor Pérez Romo y el padre Chuy González, que murió hace como 2 años, el maestro Cristian, ¿no? Eran como 4 o 5, e incluso nos platicaste que una noche te invitaron para una información y hasta creo que cenaste con ellos, ¿es cierto? No, no, ¿sí? Me hubiera gustado, pero no. Bueno, pero sí los visitaste. Traté de contactarme con ellos, pero... ¿O ellos estaban cenando? Es el mismo caso, siempre... Cuando uno los contacta así informalmente es sí, adelante, nosotros podemos, o sea, en este tipo de lugares que te los encuentras cenando y no, sí, pero haga el trámite por la línea oficial, y ahí te dicen que sí, pero cuando haces el trámite oficial es no. De hecho, esa comisión de arte sacro me parece que sigue existiendo. Sí, pero existe ese comité, sí. Y es el que también no permite mucho el acceso. Ajá, o sea, exactamente. Ahí se los vamos para acabar pronto. Bueno, mire, no es queja, pero ya que estoy aquí en el espacio, se cumplieron los 125 años de la erección de la diócesis de Aguascalientes. Yo tengo un trabajo sobre la erección de la diócesis de Aguascalientes y no me invitaron a participar. Sí. Y entonces las personas que participaron en este evento hablan mucho de la información que yo doy en mi trabajo y ni siquiera fueron para decir, o sea, citarte, exactamente, si no me iban a invitar no hay problema, pues no es de a fuerzas que lo inviten a uno, pero pues mínimo decir, es el trabajo de... Claro, porque como les vuelvo a repetir, yo esa información la consulté en el Archivo Secreto Vaticano y entonces es muy raro y sospechoso de que antes de que yo haga esa investigación nadie hable del Obispado de Aguascalientes y después de que yo hago esa investigación ya hasta hacen un evento para conmemorar a la diócesis y muestran la información pues que yo he analizado y ni siquiera para decir que está ahí, ¿no? Gracias. Gracias. Oye, muchas gracias por la charla muy bonita, muy interesante. ¿Nunca oíste por ahí mencionar de uno de los más entusiastas, bueno, en su época? Yo esto lo oía de niña, los precursores pues para la erección de la segunda torre, que fue el canónigo Felipe Morones Ornelas. ¿Nunca oíste? No. Él está sepultado ahí en sí, está en la sacristía, en la sacristía. Y él fue mi tío abuelo. Bueno, yo oía eso de niña. Pues, bueno. Pues igual, si tiene algún documento o algo. Pues sí, porque él escribió, él tiene un libro y posiblemente ahí venga ese dato. Digo, no sé. Sí, y otra cosa también quería preguntarte. ¿Con qué objetos se hacen las balaustradas, como la de ahorita, la de catedral, que son muy lindas y todo, y tiene el pasillito? Bueno, de niñas nosotros allá andábamos en catedral, pero también lo observé el otro día en el Templo de la Merced también. En varios hay. ¿No haces ornato? La verdad ahí sí desconozco del tema si es funcional o de ornato. Quiero creer que es un poco de las dos porque
bueno, para limpiar los eso está, candelabros, mantenimiento, supongo para algo que así. a lo mejor para eso, pero y como esa altura. generalmente es digamos que lo que vemos nosotros es de ornato, pero también podría servir para eso, ¿no? Para como una seguridad, pero desconozco. Muchas gracias. Sí, de nada. Doctora, muchas felicidades. ¿Cuánto le Gracias. No, llevo trabajando en esto desde el 2018. Yo considero que no son investigaciones terminadas. Lo que yo les muestro creo que es un avance, son avances que he hecho, pero pues sigo trabajando sobre el tema. A lo mejor no todo sobre la catedral, pero de otras cosas. El último trabajo que hice, que todavía no se lo he compartido a nadie, es sobre los curas que estuvieron entre 1600 y 1823. Quiénes eran, qué hicieron en Aguascalientes, cuánto tiempo estuvieron aquí. Hice una especie como de mini biografías de todos estos curas y creo que siempre hay como que temas pendientes que se pueden ir profundizando. Entonces llevo trabajando en esto desde el 2018, pero no lo considero para nada terminado. No, este trabajo, por ejemplo, lo pueden encontrar publicado en una revista, la revista de los Anales de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bueno, no les puse aquí, pero tengo una página web en academia.edu. Pueden entrar a academia.edu, poner mi nombre y ahí están los trabajos que yo he publicado. No tengo propiamente libros más que el de Jesús Contreras, pero tengo artículos y capítulos de otras partes de la historia de Aguascalientes y ahí los pueden encontrar en el perfil de academia.edu con mi nombre y ahí van a estar. Gracias. Y la última pregunta, no sé si sería factible que algún día hiciéramos una visita guiada y que usted nos diera esta información. Digo, no sé si es posible por parte catedral. Sí, no, por mi parte no hay ningún problema. Gracias. Vea que gestionar el permiso con ellos. Creo que sí son un poco más accesibles para eso, ¿no? Para una visita en el edificio que para el archivo, pero también lo desconozco porque no lo he hecho hasta el momento. Muchas gracias. Sí, de nada. Doctora, de las misiones de la Sierra Gorda, ahí también se ve el arte tequiti. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, sí. Bueno, ya por cuestiones de tiempo vamos a finalizar. Si tienen más preguntas pueden acercarse con la doctora Guadalupe para que las consulten. Le agradezco infinitamente, doctora María Guadalupe Rodríguez López, por su participación en este espacio universitario y cedo el uso del micrófono al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Gracias. Pues nada más gracias, muchas gracias, felicidades. Reiterando el reconocimiento a su trabajo, a su investigación, creo que para todos los que somos oriundos de Aguascalientes o avecindados acá, siempre es muy interesante llegar a tal grado de detalle en un edificio pues que pasamos muy seguido y que, bueno, yo creo que varios veremos este fin de semana, daremos una vuelta para ir viendo muchas cosas y contrastar. Muchas felicidades por su participación, le agradezco su generosidad por esta charla de Templo a Catedral, cambios en el edificio, el caso de Aguascalientes. Y gracias por hacer, y bueno, sí, gracias. Si tiene que publicar, con mucho gusto en la universidad podemos acercarnos es muy valioso, digo, más allá de los temas que se publican, que luego son en revistas científicas o más especializadas, también los temas de divulgación son importantes, así es que pues estamos a la orden. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos.